Bueno, son las 4. Si os parece, empezamos esta sesión de comunicaciones orales que trata sobre el tema de la enfermedad renal crónica. ¿Vale? Entonces, recordar a los que van a presentar las comunicaciones que tienen 7 minutos para la exposición y haremos, y otros 2 minutos para las preguntas que puedan surgir de discusión. Entonces, rogamos que se ajusten en lo posible al tiempo. Entonces, vamos a empezar por la primera, que es el índice de cronicidad, sirve para establecer el pronóstico de los pacientes con enfermedad renal sometidos a biopsia renal. Y lo presenta el doctora Sánchez Álamo y sus compañeros, y son el Servicio de Nefrología del Hospital Universidad del Sureste, Arganda del Rey, en Madrid. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a la Sociedad Española de Nefrología por habernos invitado a presentar nuestro trabajo. No tengo ningún conflicto de interés. La biopsia renal, como todos sabemos, es uno de los procedimientos que más nos ha ayudado a conocer más las enfermedades renales. Nos sirve no solo para establecer el diagnóstico de la enfermedad, sino también a conocer el pronóstico, ya que nos da información acerca de la actividad y la cronicidad de la enfermedad. En concreto, los cambios crónicos son muy importantes, ya que nos ayudan a establecer el pronóstico de la enfermedad. En general, se cree que son irreversibles y afectan tanto a la corteza como a la médula renal. Sin embargo, en la corteza son más significativos, pudiendo afectar tanto al glomérulo como al túbulo, al intersticio y también a las arterias, y dando daño como es la glomerulosclerosis, la atrofia tubular, la fibrosis intersticial y la arteriosclerosis. En esta serie de biopsias, en las que se incluyeron 676 biopsias renales, se ve como las lesiones, aquellas más relacionadas con la cronicidad, como son la glomerulosclerosis, la fibrosis intersticial, la atrofia tubular y la arteriosclerosis, son las que eran más significativas para predecir la progresión renal. Sin embargo, es difícil conocer de forma global cuánto es el daño crónico en nuestras biopsias renales. Sin embargo, esto sería de gran importancia tener una idea general acerca de esto, ya que nos ayudaría a establecer qué pacientes son mejores candidatos a tratamientos más agresivos, por ejemplo, con tratamiento inmunosupresor, ya que tendría más posibilidades de recuperación. Hasta la fecha hay distintas clasificaciones, como por ejemplo la clasificación de Banff para trasplante o el Messer Score para la glomerulonefritis IgA, que sí que abordan este tema en concreto, el daño crónico, pero no existe ninguna clasificación que sirva para las distintas enfermedades renales. A tales efectos, el índice de cronicidad de la Clínica Mayo es una manera de armonizar las distintas clasificaciones sobre daño crónico que existen en la actualidad. Esta se basa en 4 parámetros, que son la glomerulosclerosis, la atrofia tubular, la fibrosis intersticial y la arteriosclerosis. Entonces, consiste en dar una puntuación a cada uno de estos elementos en función de la extensión del daño. Para la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la atrofia tubular y la fibrosis intersticial se da una puntuación del 0 al 3. El 0 corresponde a menos del 10%, el 1 a menos del 25% de extensión del daño, el 3 a menos del 50%, el 2 a menos del 50% y el 3 a más del 50% del daño. Y a la arteriosclerosis solo se da una puntuación de 0 o 1 en función de cómo sea el grosor de la íntima con respecto a la media. Cuando tenemos todos estos parámetros individualmente clasificados, haríamos la suma y obtendríamos un índice de cronicidad mínimo, leve, moderado o severo. Pues bien, una vez explicado esto, nos propusimos en nuestro estudio validar si este índice de cronicidad tendría valor pronóstico en nuestra serie de pacientes, que es una cohorte de pacientes con distintas etiologías. El objetivo primario fue la entrada en diálisis, éxitus o duplicación de más del 50% de la creatinina sérica basal. El objetivo renal, la entrada en diálisis o la duplicación de la creatinina sérica basal. Pues bien, nuestra cohorte es un estudio unicéntrico del Hospital del Sureste en el que hemos incluido 101 biopsias renales. La media de glomérulos que hemos incluido fue de 16 y el índice de cronicidad, la mediana de nuestra serie es de 3, que corresponde con un índice de cronicidad leve. La mayoría de nuestras biopsias tenían un índice de cronicidad tanto mínimo como leve y solo un 7% de nuestras biopsias tenía un índice de cronicidad severo. Aquí vemos las distintas etiologías de nuestras biopsias. La más predominante fue la nefropatía IgA, seguida de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. En tercer lugar, la nefropatía membranosa, la nefroangiosclerosis en cuarto lugar y la enfermedad renal diabética en quinto lugar.
Pues bien, en cuanto a la edad, la media de edad de nuestra cohorte fue de 52 años y, como vemos en el análisis univariante, se asocia de forma significativa con los índices de cronicidad, siendo los pacientes con un índice de cronicidad severos más mayores que el resto de pacientes. También se asocia en el análisis univariante con la creatinina, que nuestra mediana en nuestra serie es de 1,4, y con el filtrado glomerular. En nuestra serie la mediana es de 60. Y vemos como a mayor índice de cronicidad, pues menor filtrado glomerular tenían nuestros pacientes. En la proteinuria no se asoció con el índice de cronicidad, teníamos una mediana en nuestras biopsias de 2,4 gramos. En cuanto a las características basales, si ahora nos centramos en los factores de riesgo cardiovascular, vemos como los pacientes hipertensos, diabéticos y dislipémicos también tenían unos índices de cronicidad más severos. Creemos que esto puede ser en parte debido a la arteriosclerosis, dado que tenían grados más elevados, y eso también puntúa en esta clasificación. En cuanto a las características histológicas, aquí hemos querido representar cómo estos 4 parámetros que se incluyen en nuestro índice de cronicidad, cómo estaban representados tanto a nivel global como en los 4 grados de cronicidad del índice de cronicidad de la Clínica Mayo. Si vemos, por ejemplo, en la glomerulosclerosis, arriba de la pantalla a mano izquierda, vemos que a nivel global nuestros pacientes tenían una media de índice de cronicidad una media de glomerulosclerosis del 20%. En colores verdes vemos menos del 10% de daño de extensión, en azul hasta el 25% y en color amarillo del 26 al 50% y en rojo más del 50%. Pues bien, si nos fijamos en cómo avanza, vemos que al principio en los índices de cronicidad mínimo y leves, cómo son predominantes estos colores verdes y azules. Sin embargo, conforme avanzamos hacia la derecha, hacia el índice de cronicidad severo, vemos cómo son más predominantes estos colores rojos y amarillos, indicando cómo el daño es más severo. Lo mismo ocurría con la atrofia tubular y con la fibrosis intersticial, cómo avanza conforme también avanza el índice de cronicidad. En cuanto a la arteriosclerosis, pues bien, esto solo, como hemos dicho, solo mide cómo es el espesor de la media con respecto a la íntima, pero podemos ver lo mismo, que el grado de grosor de la íntima con respecto a la media va avanzando conforme también avanza la cronicidad. En cuanto al seguimiento, en nuestra cohorte, el endpoint primario, que les recuerdo que era entrada en diálisis, exitus o duplicación de la creatinina sérica basal, fue alcanzado por 36 pacientes, el endpoint renal por 31, entraron en diálisis 22 pacientes y fallecieron en nuestra cohorte 11 pacientes después de una mediana de seguimiento de 4 años. Se ha asociado de forma significativa el índice de cronicidad tanto con el endpoint primario, el endpoint renal y también con hemodiálisis, pero no así con exitus. Aquí podemos ver las curvas de Kaplan-Meier para el objetivo primario. Las del objetivo renal no las traemos por cuestión de tiempo, pero son superponibles. Y vemos cómo se asocia de forma significativa el hecho de tener un índice de cronicidad severo o moderado, como estos pacientes van a tener mucho más riesgo de alcanzar este objetivo primario. En cuanto a las curvas ROC, nos sirven para ver un poquito la capacidad de predicción, ¿no?, de estos índices de cronicidad. Vemos que el área bajo la curva, tanto para el endpoint primario como el objetivo renal, tenían 0,8 prácticamente, lo cual quiere decir que el 80% casi de nuestros pacientes lo van a poder predecir este índice de cronicidad, lo que va a pasar con ellos. En cuanto al modelo de Cox, que les mostramos a continuación, nos propusimos ver si había algunos factores que pudieran alterar este índice de cronicidad, así que lo ajustamos por factores típicos como son la edad, el sexo, la creatinina y también la proteinuria. Y vemos que a pesar de ello, el índice de cronicidad tanto moderado como severo frente a un índice de cronicidad mínimo y leve nos sigue prediciendo para estos dos endpoints. En concreto, por ejemplo, para el endpoint primario el índice de cronicidad severo tenía un hazard ratio de 5, pero es que ya para el endpoint renal, el hazard ratio del índice de cronicidad severo se nos iba hasta casi 18,5, lo cual quiere decir que tiene mucha fuerza para predecir estos endpoints. Y ya nada más, simplemente las conclusiones de este estudio. El índice de cronicidad de la Clínica Mayo es una herramienta útil para predecir el pronóstico de los pacientes sometidos a biopsia renal, sin importar cuál sea la etiología de la enfermedad que tengan. Y este índice de cronicidad nos podría ayudar a manejar a estos pacientes para indicarles los tratamientos que son más adecuados para ellos y, sobre todo, seleccionar a los pacientes que se van a beneficiar del tratamiento inmunosupresor. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Da tiempo a una pregunta por el tiempo que tenemos.
buenas tardes. Darte enhorabuena por la charla que has presentado. Y una cuestión, ¿habéis valorado si el vuestro coeficiente está relacionado o no con las distintas enfermedades? Por ejemplo, ¿el mismo se ajustaba igual por la IgA que la nefropatía diabética? Muchas gracias por tu pregunta. No lo hemos hecho en concreto para cada enfermedad. Sí que es verdad que sí, este índice de cronicidad, por ejemplo, se ha hecho en vasculitis y sí que tiene muy buena correlación. Esa es la enfermedad que más ha estudiado. En la otra serie, que es la serie de Boston, que he presentado al principio, también hicieron el índice de cronicidad, se incluían biopsias con diferentes etiologías renales y también predecía muy bien. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, damos paso a la siguiente charla, titulada, se llama Modelo predictivo de mortalidad en enfermedad renal crónica basado en Machine Learning, desarrollado con datos de 10.000 pacientes de 11 años. Lo presenta el doctor Andrés Carmona Muñoz, del Hospital Port-Taulí, Hospital Universitario. ¿No está? Pues pasamos. El que tenemos es... El que tenemos el programa Modelo Predictivo de Mortalidad. Ah, que sale, es que está en otro orden. Ah, vale. Es que han cambiado el orden. Pues entonces el suplemento, pues lo leemos ese, ¿no? Vale, vale. Es que sería ese. No, pero sí, modelo predictivo sí. el que tenemos aquí, sí. Modelo predictivo, a las 16:09. Sí, pero es que va más tarde, más tarde. No, porque aquí pone, sí, es que está, es que está mal puesto el nombre. Pues no, si no, vamos con el siguiente, que es el de las 18, ¿no? Pues entonces, supervivencia en pacientes con enfermedad renal crónica según niveles urinarios de alfa-1 microglobulina, estudio vida real. Lo presenta el doctor Néstor Oliva Damaso, del Hospital Costa del Sol de Marbella. Gracias primero por la oportunidad de hablar con vosotros y contarnos nuestro estudio. Vamos a ver si sale la presentación. Bueno, como habéis comentado, vamos a hablar de la relación entre niveles de alfa-1 microglobulina en orina y supervivencia en una corte de nuestro hospital. A ver si me pasa esto. Ahora, bueno. Los biomarcadores urinarios son un tema un hot topic en nefrología, se puede decir. Siempre los nefrólogos hemos estado muy centrados en lo que es la función glomerular por filtrado glomerular estimado, de cuál es el daño glomerular por albuminuria, pero hemos dejado siempre de lado lo que es el túbulo, ¿no? Cuál es la disfunción tubular o cuál es el daño tubular. Actualmente hay muchas moléculas que nos pueden medir tanto la disfunción como el daño tubular. El túbulo, como sabemos todos, es una máquina de ingeniería que lo que hace es reabsorber una orina primitiva. Los 180 litros de sangre que se filtran en un primer momento pues son reabsorbidos y, sobre todo, se reabsorben todas las moléculas que le interesan al cuerpo, entre ellos la alfa-1 microglobulina, que es una proteína de bajo peso molecular. Utilizando este Clinical JSON y modificándolo, utilizando también la información del equipo de San Francisco de los Estados Unidos, pues más allá del daño glomerular, pues tenemos moléculas que nos pueden medir cuál es la función reabsortiva del túbulo, como es el ratio alfa-1 microglobulina creatinina, o como son estas moléculas como UMOD-creatinina. Podemos ver cuál es el grado de daño tubular que hay con moléculas como interleuquina 8, Enegal, KIM. Podemos ver cuál es la reparación o la fibrosis y también podemos medir si la secreción tubular es adecuada o no es adecuada. Es decir, que para comprender la salud del túbulo renal, pues tenemos todas estas moléculas que nos pueden hablar de daño, inflamación, reabsorción, funciones endocrinas o funciones secretoras. Vamos a hacer una revisión rápida de cuáles son los estudios de mortalidad asociados a alfa-1 microglobulina en orina.
Este es un estudio del Clinical JSON de 2015 del equipo de Basanta Giovanni de San Francisco, que muestran una relación exponencial de alfa-1 microglobulina guión creatinina medido correctamente por miligramos-gramos en pacientes mujeres, 903 pacientes VIH mujeres. Este mismo grupo, con Michael Schlipak, cogieron una corte de veteranos de Estados Unidos, hicieron una subcorte y vieron que alfa-1 microglobulina tenía una relación tanto continua como categórica con mortalidad, como vemos aquí en esta gráfica. Analizando también en enfermos renales crónicos y no en enfermos renales crónicos, vemos como la incidencia de enfermedad renal crónica o los outcomes renales, por ejemplo, y de mortalidad se predicen mucho mejor cuando los niveles de alfa-1 microglobulina están elevados, pero en enfermos con no tanta enfermedad renal. Y esto también tiene lógica, ya que en estadios más avanzados el túbulo está más dañado y es peor marcador, como vemos aquí al principio. Este estudio publicado en una buena revista europea en 2019 marca cómo los pacientes de la base de datos del estudio SPRINT se analizaron los niveles de alfa-1 microglobulina, aparte de otros marcadores más clásicos de mortalidad, y vieron cómo tenía una relación directa con mortalidad, y también utilizando la base de datos del estudio Favorit. Este es el último artículo que vamos a mencionar, que aunque tiene una cohorte pequeñita de pacientes, también estaba relacionado con mortalidad en enfermos con insuficiencia cardíaca. Y hay una cosa que comparten todos estos estudios, quizás menos el último, que era un estudio más pequeñito, que son todos estudios que utilizan bases de datos de estudios randomizados prospectivos. Nosotros en nuestro hospital en Marbella tenemos protocolizado desde 2015 que todo paciente que tenga una relación microalbuminuria-creatinina de más de 30 miligramos-gramos se le realiza un estudio de alfa-1 microglobulina en orina. En 2015 teníamos un total de 2.415 pacientes. Se excluyeron los pacientes que tenían un filtrado por debajo de 45 por una de las diapositivas que hemos comentado, y lo que se hizo fue analizar 1.112 pacientes de octubre de 2021 a febrero de 2022 de manera retrospectiva, con una pérdida del seguimiento de 51 pacientes. El endpoint primario era de all-cause mortality y este fue el estudio estadístico que se realizó. Los resultados fueron que la mediana de niveles de alfa-1 microglobulina guión creatinina en orina en 2015 fueron de 3 miligramos-gramos. Nos quedamos con los 1.112 pacientes que habíamos comentado, con un seguimiento a 5 años. La media de edad era de 65 años, el 36% eran mujeres, y algo que es muy característico de esta cohorte, también al ser pacientes con albuminuria, es que eran pacientes con mucha carga cardiovascular. La media de supervivencia de los pacientes con niveles bajos de alfa-1 microglobulina por debajo de 3 miligramos eran de 72 meses, comparado con 57 meses con los pacientes con niveles de más de 3 miligramos a nivel de orina. Y la mortalidad a los 5 años fue del 27%. Hicimos comparativa en cuanto a la supervivencia, tanto de manera continua, donde había un aumento de hazard ratio de 4,8 por cada aumento de miligramo-gramo de albuminuria, perdón, albuminuria no, de alfa-1 microglobulina, y estas eran las características de supervivencia de la cohorte nuestra, en la que destacan estos parámetros, tanto edad, enfermedad cardiovascular establecida, insuficiencia cardíaca, nuestro modelo de alfa-1 microglobulina, la función renal, la función filtradora renal glomerular por seca de EPI, y fármacos como, por ejemplo, diuréticos. Y a pesar de los ajustes que hicimos de estos marcadores que también estaban relacionados con mortalidad, pues alfa-1 microglobulina, que lo veis aquí, mantenía supervivencia, o mantenía peor supervivencia los pacientes que tenían los niveles más altos de alfa-1 microglobulina en orina. Esta es la curva de probabilidad de supervivencia que tenemos, y bueno, y hemos tenido la suerte de que han aceptado estos resultados para el Journal of Nephrology y está en prensa. Hay que
Analizar también nuestros resultados con cautela, ya que la naturaleza de cualquier estudio retrospectivo como el nuestro pues tiene ciertas limitaciones. Pueden haber, por supuesto, variables que no hayan sido medidas o exposiciones a agentes externos que no hayan sido medidos, así que se deben interpretar con cautela. Pero según nuestro estudio sugiere, los pacientes que tienen alfa-1 microglobulina en orina ajustados a creatinina de más de 3 miligramos gramo, es decir, los pacientes que tienen mayor defecto reabsortivo tubular, pues están relacionados con mortalidad en enfermos renales crónicos. La función reabsortiva tubular, como hemos comentado, es un parámetro que no solemos medir, que puede tener cierto interés, aparte de por la mortalidad, porque puede predecir el decline o el empeoramiento de la función renal a lo largo de los años, y nuestro estudio se sitúa como el estudio en vida real más amplio de la literatura. Agradecer a mis compañeros de análisis clínico, a mi equipo de nefrología, que son todos autores y en principio no tenemos conflictos de interés. Muchas gracias, Néstor, por la charla. ¿Alguna pregunta en la sala? Néstor, me parece muy bien. Gracias por la charla. Vamos a la siguiente, ¿no? Bueno, volvemos por la anterior, a ver si está el ponente, la del modelo predictivo de mortalidad en enfermedad renal crónica basado en Machine Learning. ¿Doctor Ibeas? No. Bueno, pues nada. Pues entonces seguimos con la siguiente comunicación. El suplemento con magnesio reduce el desarrollo de la fibrosis renal y cardíaca presente en la enfermedad renal crónica, estudios in vivo e in vitro. Lo presenta el doctor Andrés Carmona y son del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y del Hospital Universitario Reina Sofía también de Córdoba. Hola, pues empezamos. La fibrosis renal es un proceso patológico complejo en el que se activan algunas moléculas como el TGF, que hace que los fibroblastos se activen y que se provoque una deposición anómala de matriz extracelular en un proceso denominado transición epitelio-mesénquima. La mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica presentan esta fibrosis renal que acelera hacia la progresión a etapas finales de la enfermedad renal. La enfermedad renal crónica de los pacientes urémicos suele ir ligada a una fibrosis cardíaca en lo que se denomina síndrome cardiorenal tipo 4. Por tanto, esto nos hace pensar que existen vías fisiopatológicas comunes tanto en la fibrosis renal como en la fibrosis cardíaca. Por tanto, se hace necesario analizar cómo se puede modular este proceso fibrótico. El carbonato de magnesio es un quelante de fósforo y en la práctica clínica se usa para tratar a los pacientes que tienen hiperfosfatemia. Nuestro grupo de investigación ha informado que el magnesio tiene durante estos últimos años que el magnesio tiene una actividad anticalcificante, antiinflamatoria y que inhibe la ruta de la Wnt-beta-catequina. Por tanto, ¿podría el suplemento de magnesio modular este proceso fibrótico? En base a esta pregunta, pues nos planteamos 3 objetivos. 1. Evaluar in vitro el efecto de la adición de magnesio sobre el desarrollo de la fibrosis renal y cardíaca inducida por TGF. 2. Evaluar in vivo, en un modelo de fibrosis, el efecto del magnesio sobre el desarrollo de la fibrosis renal y cardíaca. Y 3. Estudiar si existe una relación entre los niveles de magnesio y los parámetros profibróticos. En primer lugar, se evaluó in vitro qué efectos podía tener el suplemento de magnesio en diferentes tipos celulares, a los que se le adicionó TGF y se vio durante 24 horas y se vio qué efectos podía tener el suplemento de magnesio sobre proteínas relacionadas con la fibrosis renal y con la ruta de la RAS.
mediante Western blot. A la célula HK2 pues se le trataron con TGF y la adición de magnesio provocó un descenso en la expresión de fibronectina SMA como marcadores profibróticos y de la AC1 y la renina como marcadores de la ruta RAS. Además, curiosamente, se produjo un incremento en la expresión de cloto renal. También pudimos observar que en las células mesangiales la adición de magnesio provocó un descenso en los niveles de fibronectina AC1 y SMA. Por último, en células cardíacas embrionarias se pudo ver cómo el suplemento de magnesio provocó un descenso en la expresión de fibronectina. Por otro lado, se generó un modelo de fibrosis mediante nefrectomía sin cosectos con una dieta alta en fósforo durante 2 meses. Se dividieron a las ratas en 2 grupos, uno con magnesio normal con 0,05 y otro con un suplemento de magnesio de 0,3. Se evaluaron diferentes parámetros de fibrosis renal y cardíaca, de función renal y de estrés oxidativo en orina, en plasma, en tejido renal y en tejido cardíaco. En cuanto a las determinaciones bioquímicas, como era de esperar, las ratas que tenían insuficiencia renal y además tenían unos altos niveles de fósforo presentaban una peor función renal. Como se puede observar, hay un aumento en la creatinina en el fósforo y en el FGF23. Curiosamente, se observó que las ratas que fueron suplementadas con magnesio, estas ratas mejoraron la función renal, ya que estos parámetros pues, disminuyen. Para evaluar el grado de fibrosis renal y cardíaca se realizó la tinción de rojo sirio y se pudo observar un descenso en la fibrosis tanto renal como cardíaca en las ratas que fueron suplementadas con magnesio. Lo mismo se pudo observar cuando se realizó el estudio histológico del tricómico de Mason, en el que se pudo observar también un descenso en la fibrosis renal y cardíaca en las ratas que fueron suplementadas con magnesio. Paralelamente, se realizó un estudio inmunohistoquímico de la molécula SMA, que es una proteína que la sintetizan los fibroblastos activos, y se pudo observar un descenso en la expresión de esta proteína en las ratas que fueron suplementadas con magnesio. Además, en nuestro grupo de estudio de ratas se midió los niveles en plasma de TGF y pudimos observar un aumento en las ratas con alto fósforo y una disminución de TGF en las ratas que fueron suplementadas también con magnesio. En cuanto al estrés oxidativo, se determinó la concentración de malondialdehído en tejido renal y se observó un descenso en la concentración de esta molécula en las ratas que fueron también suplementadas con magnesio. Por último, se evaluó la expresión de cloto renal y se pudo observar un aumento en las ratas que fueron suplementadas con magnesio. Pero, curiosamente, pues no se observaron diferencias significativas de los niveles de cloto soluble ni en plasma ni en orina. Todos estos parámetros de función renal, de fibrosis renal y cardíaca y de estrés oxidativo, se realizó un estudio de correlación. Y se pudo observar que con alto fósforo pues, existe una correlación negativa con el calcio y una correlación positiva con los parámetros de fibrosis, de estrés oxidativo, de cloto en orina, con creatinina y con el FGF23. Y, curiosamente, se observó que a altos niveles de magnesio se tenía una correlación negativa con la fibrosis y con el FGF23. Y, además, curiosamente, se observó que todas las ratas con enfermedad renal crónica con alto fósforo se pudo observar y con una fracción de excreción de fósforo similar, pudimos observar que las ratas que fueron suplementadas con magnesio tenían una fibrosis renal mucho menor. Por último, se analizó
en un estudio en pacientes con enfermedad renal crónica si hay una relación entre el magnesio y el TGF. Y se pudo observar que hay un aumento del TGF en plasma en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Sin embargo, curiosamente se vio que existe una correlación negativa con los niveles de magnesio en plasma. Por tanto, podemos concluir que el suplemento de magnesio mejora la función renal y reduce la fibrosis renal y cardíaca in vitro e in vivo. Y dos, nuestros resultados sugieren que el suplemento de magnesio podría mejorar el desarrollo del síndrome cardiorrenal tipo 4. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Mira, te iba a preguntar, este estudio es un trabajo muy interesante y de muchísimo trabajo, es un trabajo de investigación básica, pues muy duro. Has hablado del magnesio, el efecto que tiene en la mediación esto de los factores profibróticos. Me imagino que estas ratas no estaban tratadas con bloqueo del sistema renina-angiotensina, ¿no? Ninguna de las... ¿Y os habéis planteado algún estudio? Sí, estamos en ello. Sí, por eso sí. Este efecto se mantiene cuando se le trata con un bloqueo del sistema de angiotensina. Estamos en ello. Estáis en ello, vale, perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues pasamos a la siguiente comunicación. La siguiente comunicación, magnesio sérico y riesgo de mortalidad en enfermedad renal crónica. Un efecto independiente del estado nutricional e inflamatorio. Lo presenta doctor Moyano Peregrín. Doctora, perdón. Del hospital también, ¿no? Universitario Virgen de Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes a todos. En primer lugar, a modo de introducción, comentar que el magnesio sérico y el magnesio intervienen en múltiples procesos enzimáticos y en diversas funciones celulares. Ya en población general, la hipomagnesemia se ha relacionado con factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, la diabetes. Se ha relacionado también con la aterosclerosis, la hipertrofia del ventrículo izquierdo y con mayor mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Ya en pacientes con enfermedad renal crónica, la hipomagnesemia se asocia también con mayor mortalidad y con enfermedad vascular acelerada. Así, en enfermedad renal crónica, en el contexto de la enfermedad renal crónica, tradicionalmente se ha pensado que la hipomagnesemia era muy poco frecuente debido a que el riñón está implicado en la homeostasis del magnesio, pero se ha estimado hasta una prevalencia del 15% de hipomagnesemia en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Y además, esa deficiencia de magnesio en nuestros pacientes se ha relacionado con una aterosclerosis acelerada, con mayor calcificación vascular y con aumento de factores como aumento de síntesis de trombosano, aumento en la síntesis de citoquina, óxido nítrico, y se ha relacionado con una sobreactivación del sistema simpático y un aumento de la síntesis de aldosterona. Todo esto relacionándolo pues, con aumento de estrés oxidativo, aumento de la disfunción endotelial, agregación plaquetaria y, por tanto, mayor riesgo cardiovascular en los pacientes. Ya en pacientes en hemodiálisis existen estudios donde la hipomagnesemia se ha relacionado con aumento de mortalidad, tanto cardiovascular como no cardiovascular, como en este estudio de Sakaguchi, en el que en la mortalidad cardiovascular ya valores de magnesio entre 2,3 y 2,5, que se podrían considerar normales, se ha relacionado con aumento de la mortalidad de origen cardiovascular. Por tanto, no está claro tampoco el valor de magnesio a partir del cual en pacientes con enfermedad renal crónica podría aumentar el riesgo. No obstante, hay autores en los que muestran que esta hipomagnesemia podría deberse a desnutrición o a malnutrición en los pacientes y, por tanto, atribuyen ese aumento de mortalidad relacionada con la hipomagnesemia a la malnutrición. Por tanto, nuestro objetivo en nuestro estudio fue, primero, confirmar la asociación de los niveles de magnesio sérico con mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 y determinar si el impacto del magnesio sérico en la mortalidad es o no independiente del estado nutricional e inflamatorio de los pacientes. Para ello se diseñó un estudio retrospectivo observacional en pacientes con estadio 4 e insuficiencia renal entre enero de 2008 y 2018.
Se reclutaron al final 1.271 pacientes de la consulta ERCA con los siguientes criterios de inclusión: que tuvieran un tiempo al menos de 3 meses de seguimiento, que no estuvieran diagnosticados de enfermedad maligna, que no tuvieran deterioro cognitivo y que tuvieran un filtrado entre 15 y 30 mililitros minuto. Nuestro objetivo primario fue determinar la mortalidad por todas las causas y la mortalidad de origen cardiovascular. Y además analizamos las diferentes causas de muerte cardiovascular, como era la insuficiencia cardíaca, el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular. También se analizaron diferentes variables demográficas, bioquímicas y los tratamientos a los que tenían los pacientes, como inhibidores del sistema renina-angiotensina, y tratamientos que podían relacionarse con la hipomagnesemia, como el uso de diuréticos o los inhibidores de la bomba de protones. El magnesio sérico lo analizamos como una variable continua y se clasificó en terciles. El tercil 1 con magnesio sérico por debajo de 2.1 y tercil 3 con magnesio por encima de 2.4. Además, se calcularon perfiles de nutrición e inflamación en función de los valores de albúmina y de PCR. Como veis, los diferentes grupos que analizamos con los perfiles eran a partir de valores de albúmina por encima de 3.8 por debajo y con valores de PCR por encima o por debajo de 10 miligramos litro. En cuanto al análisis estadístico, utilizamos diferentes modelos en los que se analizaron de forma sucesiva diferentes variables, destacando sobre todo el modelo 2, en el que se incluyeron todas las variables clínicas y analíticas, y el modelo 5, en el que incluían estas variables, además del uso de diuréticos y de los inhibidores de la bomba de protones. Por último, se realizó un último modelo, incluyendo los perfiles de albúmina y de PCR, para evaluar esta interacción entre la inflamación y nutrición con los valores de magnesio. En nuestros resultados, incluyendo el total de pacientes que hemos comentado, en una mediana de seguimiento de 2,1 años, se produjeron 186 muertes, de las cuales un 10% fueron de origen cardiovascular y un 4,6% por otras causas. En las características de nuestra población vemos que la población que fallece durante el periodo de seguimiento eran algo mayores que el grupo que no fallece, pero los valores de fósforo, de índice de masa corporal y de colesterol y de albúmina, como marcadores indirectos de nutrición, pues eran muy similares. Así, en la mortalidad por todas las causas podemos ver que los pacientes con menor valor de magnesio sérico, ya por debajo de 2.1, tuvieron mayor riesgo de muerte, hasta 3 veces más riesgo de muerte por cualquier causa, independientemente de las variables que incluimos en los diferentes modelos. Esto se mantiene al dividir por terciles de magnesio, en el que veis que el tercil 1, los valores más bajos de magnesio, se asocian a un incremento de mortalidad de forma importante. Al analizar la mortalidad cardiovascular, vemos lo mismo: los pacientes con menor valor de magnesio son los que mayor riesgo de muerte cardiovascular tienen, independientemente de la variable incluida. Así, en el modelo 5, que veis a la derecha, que es el que incluía todas las variables y los tratamientos, veis que este efecto se mantiene. Y se mantiene al analizar por terciles, en el que el tercil 1, por debajo de 2.1, esta mortalidad se incrementa de forma significativa. Pero bien, queremos responder a la pregunta de si el estado nutricional o inflamatorio va a tener que ver con la relación entre el magnesio y la mortalidad. Para ello, como hemos dicho antes, analizamos diferentes perfiles en función de los valores de albúmina y de PCR, y en el grupo de pacientes con albúmina baja y PCR elevada vimos que eran pacientes con una edad ligeramente superior, pero que tenían valores de filtrado y de IMC muy similares al resto de los grupos. Y en cuanto a los valores de calcio, fósforo, magnesio, vimos que también eran muy similares. En cuanto a la mortalidad, vimos y quisimos analizar que esta mortalidad la ajustamos según los valores de albúmina, y en esta gráfica pues categorizamos la albúmina por encima o por debajo de 3.8. Y vimos que el riesgo de mortalidad se mantenía elevado en pacientes con magnesio por debajo de 2.1, y es de destacar que en los grupos de pacientes con albúmina baja los valores normales de magnesio se relacionaban con menor riesgo de mortalidad, a pesar de que la albúmina estuviera baja. Y esto lo hicimos también con los valores de proteína C reactiva y vimos el mismo resultado. Vimos que los valores bajos de magnesio se asocian a mayor mortalidad, destacando que aún en pacientes inflamados los magnesios, el normal, se relacionaba con menor riesgo de mortalidad. Pues bien, incluyendo las dos variables, albúmina y PCR, en los perfiles que hemos definido anteriormente, nutricional e inflamatorio, vimos que en el análisis este efecto no se atenuaba y el efecto del magnesio bajo sobre mortalidad se mantenía, tanto en mortalidad por todas las causas como por mortalidad cardiovascular.
Esto también lo podemos ver en la siguiente tabla, en los que se ve que el tercil más bajo de magnesio aumenta el riesgo de mortalidad por cualquier causa y de mortalidad cardiovascular, y en los diferentes subgrupos que analizamos de mortalidad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio e ictus. Por tanto, a modo de conclusión, decir que los niveles de magnesio sérico en nuestro estudio por debajo de 2.1 se asociaron a mayor riesgo de mortalidad cardiovascular y por todas las causas de forma importante, y que el estado nutricional e inflamatorio no atenuó el impacto que esta hipomagnesemia tenía sobre la mortalidad. Por tanto, concluir que el magnesio sérico bajo es un factor independiente de mortalidad, independientemente del estado nutricional e inflamatorio de los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo puedes explicar este efecto que se mantiene del magnesio bajo en la mortalidad, independiente un poco del estado nutricional? Supongo que también fue independiente de la función renal. Sí, bueno, el estudio es un estudio observacional, con lo cual tampoco podemos contestar a esta pregunta. Lo que nosotros demostramos es que los pacientes que tienen el valor bajo en magnesio, la causa habrá que estudiar porque estos pacientes tienen el magnesio bajo, pero está claramente relacionado con mayor mortalidad. No sé si podría tener relación con la disfunción tubular, con algún otro factor que generara esta hipomagnesemia, pero claramente se relaciona con mayor mortalidad. Sí, sí, no es evidente con los datos que nos has presentado. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, pasamos a la siguiente comunicación. Y es el registro de pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis, una herramienta a tener en cuenta. Que lo presenta el doctor Labrador y es del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres y del Hospital Ciudad de Coria y de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Buenas tardes. Dar las gracias a la Sociedad Española de Nefrología la oportunidad de presentar nuestro trabajo, que es un registro de pacientes de enfermedad renal crónica no en diálisis. No tenemos conflicto de intereses y, como sabéis, la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública y en Extremadura, como tal, se está planteando y se ha implantado un proceso asistencial integral para favorecer y mejorar la asistencia de los pacientes con enfermedad renal crónica antes de la necesidad de terapia renal sustitutiva. Para ello se ha elaborado un documento y este documento, aparte de recoger unas recomendaciones, también incluye un registro de dichos pacientes. Y aquí lo que mostramos son los datos del primer año de su puesta en funcionamiento. La Comunidad Autónoma de Extremadura da asistencia a a algo más de 1 millón de población, menos de 900.000 adultos, y está dividido en 8 áreas de salud. Y el proceso se ha ido implementando de forma progresiva en las distintas áreas de salud. Los pacientes de registro, a fecha 11 de mayo del 2022, pues eran 3.190 pacientes. Excluimos por error en su inclusión 2 pacientes y 34 fueron excluidos por recuperación de la función renal a lo largo del seguimiento. La edad media de los pacientes fue de 73,6 años, con una desviación estándar de 15 años, un rango entre 15 y 102. El 51% eran varones y el responsable de la inclusión en el momento del mismo pues fueron nefrólogos en el 92% y médicos de familia en el 7%. En cuanto a la distribución de los pacientes incluidos, como se fue haciendo por distintas áreas de salud, en el momento del punto de corte, pues fundamentalmente se habían incluido en 2 áreas de salud, el área de salud de Cáceres y de Coria. Esta es la distribución de los pacientes por edad y género. Como pueden ver, la mayoría de los pacientes eran pacientes de edad avanzada, más del 70% de los mismos tenían más de 70 años y a medida que la edad avanza, el porcentaje de mujeres va siendo predominante por efecto poblacional. Esta es la distribución en función de los estadios de enfermedad renal crónica. Como pueden ver, la mayoría de los pacientes estaban en estadios 3B y la mayoría eran pacientes no albuminúricos. En cuanto a la evolución, es verdad que la mayoría de los pacientes incluidos eran pacientes ya prevalentes en consultas de enfermedad renal crónica en los hospitales de Cáceres y de Coria.
y luego comparamos con los pacientes que recuperaron la función renal. Iniciaron en este tiempo terapia renal sustitutiva 38 pacientes, un 1,2% de los mismos, de los cuales 8 fallecieron a lo largo del seguimiento y habían fallecido sin necesidad de terapia renal sustitutiva 332 pacientes, un 10% de los pacientes que se habían incluido en el proceso asistencial. Cuando comparamos estos 3 grupos, los pacientes que habían recuperado función renal, aquellos que iniciaron terapia renal sustitutiva y aquellos que fallecieron sin necesidad de la misma, vemos que la edad de los pacientes que fallecieron pues, era mucho mayor. Los grados de enfermedad renal crónica, pues en aquellos pacientes que habían empezado tratamiento renal sustitutivo, pues la mayoría estaban en estadios con filtrados por debajo de 30 y eran proteinúricos, mientras que los pacientes que habían fallecido sin necesidad de terapia renal sustitutiva, pues muchos de ellos tenían filtrados bajos, pero en la mayoría de los casos eran normalbuminúricos o microalbuminúricos. Finalmente, los mensajes finales es que por primera vez disponemos de un registro de enfermedad renal crónica de pacientes no en diálisis. La mayoría de los pacientes incluidos en el proceso asistencial integrado pues son pacientes mayores de 70 años, como pueden comprobar en las consultas habituales de nefrología, con un riesgo renal elevado y alta mortalidad. Y necesitamos implicar a la atención primaria en la inclusión de pacientes en este proceso y implicar en el tratamiento integral de la enfermedad renal crónica. Probablemente a largo plazo el registro nos permita disponer de una mayor información que nos permita dar conocimiento sobre la enfermedad renal crónica y establecer estrategias para la prevención y el control de la misma. Y nada, muchas gracias y invitarles a conocer la provincia de Cáceres, de Extremadura en general, donde tenemos el meandro melero, que para los nefrólogos, y se lo miran con buenos ojos, parece un glomérulo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Ahí hay una, que como desde aquí no se ve nada, nos ponen un foco. Intuimos. María Márquez, de Puerta de Hierro de Madrid. Llama mucho la atención la baja, me pongo de pie así, llama mucho la atención la baja prevalencia de enfermedad renal en estadios precoces. Yo creo que a todos nos está pasando lo mismo cuando vamos a estudios donde lo que buscamos es la existencia del diagnóstico de enfermedad renal en los registros electrónicos. Y es que yo creo que no se está categorizando, o sea, no se está catalogando el paciente con estadios 2, 3A como paciente con enfermedad renal y, curiosamente, en la distribución parece que toda la enfermedad renal empieza en el estadio 3B y no hay estadios precoces. ¿Os habéis planteado a lo mejor atacar directamente la base de datos de laboratorio para ver si realmente conseguimos un poco mejorar esta tasa de diagnóstico? Claro, el problema es que esto es un registro basado en el proceso asistencial integrado, es decir, son pacientes que son incluidos, con lo cual, y el porcentaje, como han visto, el 90% son pacientes que ya se estaban siguiendo en consultas de nefrología, con lo cual son pacientes con función renal más avanzada. Lo que tenemos es que implicar a los médicos de familia, que son los que ven pacientes en fases precoces, para que incluyan, para que detecten e identifiquen a ese paciente como que tiene una enfermedad renal crónica. Pacientes con albuminuria, con función renal conservada, pacientes diabéticos, y probablemente ahí es donde tenemos que incidir más en trabajar con la atención primaria para que se vuelquen en el proceso. Sí, una pregunta en la misma línea que estaba preguntando ella, si tenéis información sobre el porcentaje de pacientes que no se le midieron albuminuria y a lo mejor eran de alto riesgo, ¿no? Es decir, pacientes con enfermedad renal crónica que no estaban categorizados como enfermedad renal crónica. Y si tenéis información también al respecto de la derivación en vuestra zona, ¿no? Al nefrólogo me refiero. Sí, en principio, para incluir un paciente tiene que reunir, tiene que reunir las 3 categorías, es decir, un filtrado glomerular bajo o bien la presencia de daño renal establecido por la albuminuria o daño renal porque tenga quiste, sea poliquístico, hematuria y demás, lo que es el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Estamos viendo que hay pacientes que son incluidos solamente en base al filtrado y estamos trabajando para que todos los pacientes incluidos lleven el valor de la albuminuria previo a la inclusión del mismo, ¿no? Y ahí luego trabajaremos para ver a través de indicadores de calidad, ver qué pacientes son remitidos a nefrología, en qué estadios
y luego otros índices de calidad, como es supervivencia, atención en servicios de urgencias, hospitalización, etcétera, etcétera. No, pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos con la siguiente comunicación. La siguiente comunicación se titula Unidades cardiorrenales como estrategia de manejo para mejorar los resultados en el síndrome cardiorrenal. Lo va a presentar la doctora Márquez Vidas, de los servicios de nefrología y cardiología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente yo vengo aquí a contar la evolución de lo que ha sido la actividad de esta unidad cardiorrenal creada en febrero del 2021. Estos son mis conflictos. Aquí es de donde venimos. Clásicamente, el síndrome cardiorrenal es una entidad que se describe hace ya muchísimos años, que todos hemos tenido en mente, pero que realmente estaba teniendo un seguimiento bastante fragmentado, donde los tipos 1 y 2 de origen cardíaco fundamentalmente se manejaban por los cardiólogos y los tipos 3 y 4 por el nefrólogo. Sin embargo, en los últimos años han aparecido una serie de herramientas terapéuticas que digamos que cubrían a un gran porcentaje de estos pacientes y que nos han obligado a entendernos porque realmente había mucho conflicto, sobre todo en pacientes con filtrados bajos, a la hora de implementar estos tratamientos con claro beneficio cardíaco y también renal. Y ha sido probablemente en ese momento donde se ha hecho patente la necesidad de organizarnos y de tener un abordaje multidisciplinar y este documento refleja esa necesidad y trata de crear un poco las bases de cómo debe ser una unidad cardiorrenal y cómo hay que organizarla. Con un poco esta guía, en febrero del 2021, empezó a funcionar nuestra unidad cardiorrenal como tal. Es una unidad donde hay presencia. Esta unidad se monta realmente sobre un hospital de día de insuficiencia cardíaca, donde ya estaban internista y cardiólogo, con enfermería y con la estructura de hospital de día, y ahí entramos los nefrólogos a ver pacientes con las características que ahora les voy a contar. Entonces, vemos presencialmente nefrólogo y cardiólogo a los pacientes y cuando hay necesidad puede intervenir también el internista, aunque no siempre lo hace. Este es un poco el proceso de nuestra unidad. El paciente se reevalúa desde el punto de vista cardíaco y renal, se establece si hay que hacer pruebas adicionales y una vez categorizado y bien estudiado, decidimos cuál es la ruta terapéutica que vamos a implementar en cuanto a fármacos de beneficio cardio y nefroprotector y hacemos también en algunos pacientes la estrategia de qué va a pasar cuando este paciente necesite tratamiento renal sustitutivo. Todo proceso tiene que tener sus salidas y las salidas de este proceso es nuestra consulta de cardiología y de nefrología estándar cuando el paciente está estabilizado, la unidad de diálisis cuando el paciente entra en diálisis, aunque ahora también estamos siguiendo a estos pacientes en la unidad, y, por supuesto, cuidados paliativos cuando el paciente ya no se puede hacer nada por él y otra salida, desgraciadamente, también es el fallecimiento y algunos ha habido, como veremos a continuación. ¿Cuáles han sido los pacientes que hemos empezado a incluir en esta unidad cardiorrenal? Pacientes con insuficiencia cardíaca que no están en indicación de trasplante cardíaco porque en ese caso son pacientes que se siguen por una unidad distinta de cardiología, con un filtrado inferior a 30 o entre 30 y 40 con albuminuria, con resistencia a diuréticos, entendido por tal la necesidad de más de 80 miligramos al día de furosemida, o con deterioro de función renal de causa no explicable y no atribuible claramente al tratamiento depletivo. Hemos excluido a pacientes que estaban ya en tratamiento renal sustitutivo y, de momento, no estamos recibiendo pacientes directamente de primaria ni de urgencias, aunque probablemente esa es nuestra línea de crecimiento futura. Bueno, lo que vengo a contarles hoy aquí son los demográficos, lo que hemos visto en este año y algunos resultados de indicadores que hemos querido medir para ver realmente cómo lo estábamos haciendo. Tenemos hemos computado desde febrero a febrero 12 meses de actividad con un seguimiento medio dentro de la unidad de 8 meses y con un seguimiento total para indicadores de 11 meses. Esta es nuestra población, 82 pacientes de edad bastante avanzada, como pueden ver ahí, 76 años de media, fundamentalmente varones y con un filtrado glomerular estimado en torno a 30 mililitros minutos, es decir, filtrados realmente bajos. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca? Fundamentalmente isquémicas, seguida valvular y dilatadas, y un porcentaje, son 5% de amiloidosis.
pero lo que es más representativo es el porcentaje de fracción de eyección reducida preservada, que se repite bastante en otros ámbitos de unidades cardiorrenales que se describen hasta la fecha, donde la preservada es donde más pacientes tenemos con insuficiencia cardíaca más deterioro de función renal. Hemos encontrado, y esto no está tan descrito, una alta incidencia de insuficiencia tricuspidia, hasta un 70% de pacientes, que llega a ser severa hasta un 14%. Esto no está descrito y realmente tampoco debería llamar la atención porque la fisiopatología de la insuficiencia renal de origen congestivo está bastante implicada en insuficiencia tricuspidia. ¿Cuáles son las causas de enfermedad renal? Fundamentalmente ha sido la diabetes, seguida de nefroesclerosis o pérdida de masa renal, pero lo que es más interesante aquí es ver que realmente la ausencia de enfermedad renal previa al debut de insuficiencia cardíaca ha sido minoritario y hasta un 74% de los pacientes, 76, perdón, eran síndromes cardiorrenales tipo 4, donde la enfermedad renal precedía al debut de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles fueron la causa de derivación? Pues la mayor parte por filtrados bajos, pero teníamos un porcentaje de derivación por resistencia diurética bastante importante. Hasta un 70% de los pacientes prácticamente cumplían criterios de resistencia diurética. Y luego tuvimos un 14% de deterioros de función renal de causa no explicada, en los cuales diagnosticamos 3 estenosis de arteria renal, que es algo que es un poco antiguo en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, o el debut de insuficiencia cardíaca, pero que los nefrólogos bien conocemos como causa de expansión brusca y deterioro de insuficiencia cardíaca, ¿no? La salida del proceso, 17 de estos 82 pacientes han abandonado durante este año el seguimiento de la UCR y se han dirigido a las consultas convencionales. Hemos metido a 8 en hemodiálisis o peritoneal, hemos perdido un paciente de seguimiento y hemos tenido 14 fallecimientos, 17% mortalidad, fundamentalmente de origen cardiovascular. Vamos a los indicadores. Indicadores de función renal. Los filtrados glomerulares, como ven ahí, tienen bastante variabilidad, pero se han mantenido bastante estables a lo largo del seguimiento, al igual que las albuminurias. Probablemente debido a la variabilidad es más representativa esta gráfica, donde ven que el porcentaje de pacientes normo, micro y macro se ha mantenido bastante estable y el porcentaje de la distribución de pacientes por estadios de enfermedad renal también se ha mantenido muy estable a lo largo del seguimiento. Cuando vemos qué pasa con la preservada reducida, vemos que no hay diferencias significativas entre la función renal basal y final, aunque sí que es verdad que la preservada tiende a perder un poquito más de filtrado a lo largo del seguimiento respecto a la reducida. Probablemente esto tenga bastante que ver con las indicaciones de tratamiento, como veremos a continuación. Y la albuminuria no se ha modificado durante este año de seguimiento. Optimización de tratamiento de insuficiencia cardíaca. Bueno, hemos logrado mejorar un poco la tasa de saturación de transferrina, hemos usado bastante hierro durante el seguimiento. Como único marcador de congestión hemos utilizado NT-proBNP porque no teníamos el CA125 en este momento disponible, que ahora ya lo tenemos y como ven este mantiene bastante estable, aunque todos saben que es un marcador con bastante variabilidad. Pero lo que es más interesante son la implementación de fármacos cardionefroprotectores. En preservada, recordar que la introducción de SGLT2 es muy tardía, aparece en noviembre del 21, con lo cual el porcentaje de pacientes ha sido bajo. Pero en reducida, como ven ahí, hemos conseguido un porcentaje de pacientes con al menos 3 fármacos bastante representativo y el ajuste más importante ha sido el tratamiento depletivo, sin duda. Pero también hemos optimizado el tratamiento de la enfermedad renal, el porcentaje de uso de captadores de potasio, de estimuladores de la eritropoiesis, el tratamiento del hiperpara, que ha sido muy prevalente en este paciente, tienen ahí los porcentajes. Ha sido muy importante al final del seguimiento. Y, por supuesto, 3 angioplastias de las 3 estenosis de arteria renal. Hemos considerado 21 pacientes para entrar en diálisis, una cuarta parte de la muestra, pero realmente al final solo hemos tenido que empezar diálisis en 8 porque los pacientes se han mantenido muy estables y fundamentalmente peritoneal. Hospitalización y mortalidad. Este es un outcome duro y es complicado de analizar. Hemos tenido una tasa de ingreso en torno al 30% por insuficiencia cardíaca, bastante parecida a lo que se recoge en algunas series, pero mucho mejor que lo que se recoge en otras porque es muy variable la bibliografía. Y una tasa de ingreso, por cualquier causa, bastante más alta, como describen los papeles cuando hablan de preservada. Lo que es más interesante quizás es que la tasa de ingreso pre-post, es decir, la tasa de ingreso que tenían los pacientes antes de ingresar y después de entrar en la unidad, ha cambiado de forma significativa de 0,7 ingresos año a 0,45 ingresos año. Las conclusiones. Nuestra muestra es una muestra que por los criterios de selección es una muestra de edad avanzada.
con esas características, fundamentalmente de síndrome cardiorrenal tipo 4, pero está claro que el abordaje multidisciplinar ha mejorado. Fundamentalmente el diagnóstico es relevante, pero además la optimización del tratamiento no solo de la insuficiencia cardíaca como de la enfermedad renal que tienen estos pacientes. Y ha permitido un poco diseñar estrategias a medio y largo plazo que incluyen la diálisis. Y está claro que ha disminuido los ingresos hospitalarios. Bueno, necesitamos trabajar un poquito más para ver si la mortalidad y la tasa de entrada en diálisis también cambia después de tener esta unidad funcionante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? El doctor Cornago. María, muchas gracias. Además, estaba muy interesado en escucharte. Dos cosas. Una, he visto que sigue siendo un verdadero problema implementar los ARNI, que yo creo que son los que menos posibilidades se ha podido, que es hipotensión. Pues por hipotensión, claramente, porque el problema es que cuando el SAC-VALS entra en todos los pacientes con reducida, porque está claro que la fe de los cardiólogos… de inicio. Siempre. Entonces, cuando uno va a meter el antagonista de retroterminal corticoide en pacientes que tienen filtrados de 30, medio y con 70 y tantos años, la tolerancia hemodinámica de los que tenemos actualmente es muy mala. A los cardiólogos les llama mucho la atención, pero es que en nuestra población es muy complicado manejarlos. Yo creo que probablemente cuando tengamos los nuevos antagonistas de retroterminal corticoide esto va a cambiar. Pero bueno, habrá que verlo. Estamos todos deseando tener alguna herramienta nueva para ¿no? Y solo una curiosidad, de todas las resistencias a diuréticos, ¿qué porcentaje eran preservada y en reducida? No lo tengo analizado, pero claro, los que tienen más, al final tienen tanto tratamiento diurético los unos como los otros. No he analizado eso, lo miraremos. Por si acaso nos llevamos una sorpresa y resulta que la preservada tiene tanta como la reducida, que es probable. Esa es la curiosidad. Sí. Bueno, muchas gracias. Felicitarte por el trabajo. Cuando existen estas unidades multidisciplinares que benefician y optimizan el tratamiento y su mejora del paciente, pues nada, felicitaros y esto que se implemente en otros hospitales. Muchas gracias. Un momentillo, una pregunta, perdón. Enhorabuena por la comunicación, está muy bien vuestro trabajo. He querido entender que hay un grupo de pacientes que salen de las unidades cardiorrenales, ¿no? Que podéis dar el alta a consulta general, entiendo, de cardiología y de nefrología. Exactamente, bueno, lo digo por la labor que nosotros hacemos en nuestra unidad cardiorrenal, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? El alta. ¿En qué paciente que estabiliza función renal, paciente que cuando ya le ponemos la medicación se estabiliza? ¿Qué pacientes sois capaces de derivar a las consultas? Pues ¿Y qué porcentaje? Claro, son 17 pacientes de los 82, no me sé el número, pero bueno, no es muy alto. A ver, tampoco hay un criterio claro, pero básicamente es el paciente que está estable y donde ves que puedes esperar a lo mejor 3-4 meses para volver a verlo y donde crees además que lo puedes ver a lo mejor una vez el cardiólogo y otra el nefrólogo, que es lo que hacemos. O sea, se dan de alta, pero a lo mejor a los 2 meses le veo yo y a los 4 meses le ve el cardiólogo. Y, por supuesto, con la idea de que reentre otra vez en el proceso si se inestabiliza. El tema está en que esto tiene que ser sostenible y cuanto más abres la posibilidad de derivar pacientes, más aparecen. Entonces, o buscamos vías para, digamos, poder tener capacidad para ver a los pacientes o es muy complicado. Entonces, bueno, de momento esa es un poco nuestra estrategia. Pero la idea es también meter a primaria, quiero decir que a lo mejor hay que también, algunos pacientes donde no se vaya a hacer nada más, estamos hablando de edades muy avanzadas, a lo mejor hay que derivarlos directamente a paliativos, ¿no? Es algo que también tenemos en mente. No. Bueno, tenemos otra pregunta, pero es la última. Es la última. Bueno, María, felicidades. Yo solamente una pregunta. ¿Por qué no juntáis al cardiólogo y al nefrólogo? Nosotros lo hemos hecho y nos va fenomenal. Y hacéis una consulta conjunta cardiólogo y nefrólogo. ¿Quieres decir fuera de la unidad cardiorrenal? No, en la unidad cardiorrenal. En la unidad cardiorrenal estamos cardiólogo-nefrólogo, que vemos conjuntamente a los pacientes, y luego además tenemos a distancia de 2 mesas al internista. O sea, estamos de presencia allí. Son 3 agendas semanales. Es decir, que a los 4 meses pero nosotros vemos siempre los jueves. Hay consulta y… No, lo que me refiero es que el diseño del proceso es el paciente entra a la unidad cardiorrenal, mientras está en seguimiento de la unidad cardiorrenal le vemos simultáneamente cardiólogo, nefrólogo y hay un internista cuando hace falta y siempre están vistos simultáneamente por los 2 especialistas. Pero cuando el paciente está estable, le damos de alta de la unidad cardiorrenal y pasa a estar en seguimiento por nuestra consulta externa de nefrología y por la consulta externa de cardiología. ¿Vale? Es un poco pero vamos, cuando está en la unidad lo vemos… los 2.
Muy bien, gracias. Vale, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Tratamiento renal conservador en la consulta de ERCA como una alternativa adecuada para pacientes concretos. Experiencia de un centro del Hospital Universitario de Navarra, y presenta la doctora Laura Paniagua. Hola, buenas tardes. Soy residente de tercer año del Hospital Universitario de Navarra y venía a contaros un poco nuestra experiencia acerca del tratamiento renal conservador en nuestras consultas ERCA. A modo de introducción, quería hablaros un poco de la prevalencia de enfermedad renal crónica en España, y es que no tenemos estudios recientes. Si hacemos referencia al estudio de Pierce, hablan del entorno al 10%, incluso en algún estudio un poquito más reciente hasta del 15%. Se está viendo que en los últimos años hay un aumento en incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica en pacientes más ancianos, siendo el grupo más representativo aquellos que tienen más de 65 años. ¿Qué pasa con el tratamiento renal conservador? Lo que pasa es que los estudios son muy variables y tenemos prevalencias que hablan de hasta el 10% y hasta el 60%, probablemente porque los criterios de inclusión son muy diferentes. Por tanto, en las consultas ERCA nos vamos a encontrar cada vez más con pacientes más ancianos, donde vamos a plantearnos y evaluar con todos los enfermos todas las opciones de tratamiento renal. Entonces, saber que uno de los factores es la edad, pero no hay que hacerlo solamente como factor aislado, sino también tener en cuenta la comorbilidad, que por sí sola reduce la supervivencia, valorada por índice de Charlson, desnutrición, deterioro cognitivo y deterioro funcional. A los pacientes les interesa mucho saber la supervivencia, y es verdad que los estudios tienen gran variabilidad, aunque la mayoría de ellos coinciden en que hay mayor supervivencia en diálisis frente a tratamiento renal conservador, pero hay que saber que esa mayor supervivencia obtenida en la diálisis se va perdiendo a medida que aumenta la edad y la comorbilidad. Y por último, a los pacientes les interesa mucho la calidad de vida, y por mucho que haya mayor esperanza de vida con diálisis, hay veces que ellos mismos nos dicen: no solo me interesa cuánto voy a vivir, sino cómo voy a vivir. Y es nuestro deber dejarles claro que no supone una menor atención asistencial a estos pacientes. Por tanto, nos vamos a encontrar pacientes que van a elegir tratamiento renal conservador, ya sea por edad, por enfermedad asociada grave o por rechazo del paciente. Ante este aumento de interés en el tratamiento renal conservador, quisimos hacer un registro de nuestros pacientes de consulta ERCA de forma retrospectiva, empezando en enero de 2019 con los pacientes prevalentes hasta los incidentes de mayo de 2022, con el objetivo de analizar sus características y seguirles en cuanto a comorbilidad y a repercusión en supervivencia. Para ello incluimos a aquellos pacientes que, tras el proceso de toma de decisiones compartida, elegían el tratamiento renal conservador de enfermedad renal, y como los seguíamos en consulta ERCA, la mayoría tenían filtrados menores de 20, aunque algunos de ellos hasta de 30 en aquellos pacientes diabéticos o con mal manejo de bulimia. En total tuvimos un seguimiento de 86 pacientes en estos 3 años, lo que suponía alrededor de un 20% de nuestras consultas ERCA. En cuanto a las características de los pacientes, tenían una edad media en torno a 84 años, el 92% tenían más de 75 años y un filtrado basal en el momento de la decisión de tratamiento renal conservador de 12,5. El 70% tenían menos de 15 de filtrado. Mayoría varones, hipertensos y un porcentaje no desdeñable de diabéticos. En cuanto a comorbilidad, sí que nos llamó la atención que teníamos valorada por índice de Charlson una mediana solo de 4, aunque es verdad que de máximo teníamos de 10. Solo un 15% con deterioro cognitivo y estaban desnutridos el 21%. Con antecedente de cardiopatía isquémica previa eran 15 pacientes y la mayoría vivían con algún familiar. Se les siguió en consultas una mediana de unos 15 meses, alguno de ellos hasta 86 meses. Y centrándonos más en la supervivencia, tuvimos unos 39 éxitos, suponiendo el 45,3% de la muestra, y una mediana en la supervivencia de unos 12 meses, alguno de ellos hasta de 45. Analizando por subgrupos, dentro de los fallecidos el 90% tenían más de 75 años, la mayoría eran varones, casi la mitad diabéticos, y es verdad que dentro de antecedente de cardiopatía isquémica no eran muchos pacientes, pero casi la mitad de los pacientes con cardiopatía isquémica habían fallecido, y dentro de la morbilidad, desnutridos el 26% y con un índice de Charlson elevado de más de 6, casi de la mitad. Aquellos con un filtrado menos de 15 dentro de los fallecidos en el 82%, y quisimos analizar, poner un punto de corte un poquito más bajo en 8, y es verdad que eran pocos pacientes, pero comentaros que dentro de estos 8 pacientes tenían una mediana incluso un poquito superior al que habían fallecido, de 15,5, y algún paciente en concreto hasta de 23.
Y luego, por último, comentaros, quisimos analizar estos pacientes que empezamos a hacer un seguimiento conjunto con el equipo de soporte de cuidados paliativos, en aquellos que nosotros les seguimos por consulta y si vemos que por deterioro clínico, analítico o incluso por claudicación familiar se les ofrecía ese seguimiento con el equipo de soporte de cuidados paliativos en domicilio, nosotros también en las consultas, y entonces en estos pacientes fueron un total de 20 pacientes. La edad en media fueron de 87 años, un poquito superior, y el filtrado en el momento de derivación era de 6,5, máximo hasta de 13. Sí que nos parecía curioso que el índice de Charlson era solamente un poquito más elevado que la muestra general y se le siguió durante 2 meses de mediana desde que el momento en el que eligen deterioro cognitivo, del seguimiento con cuidados paliativos, una máxima de 19. Lo que nos interesaba con estos pacientes al final es mejorar la calidad de vida, disminuir el número de ingresos, por eso también lo pudimos analizar. Y de media eran unos 0,15 ingresos en estos pacientes. Por último, fallecieron de estos pacientes ya han fallecido 17, suponiendo un 43,6% del total de fallecidos, y gracias a esto también han podido morir en domicilio 7 pacientes. Por tanto, para llevar a casa, dar la importancia que se merece al proceso de toma de decisiones compartida desde la consulta ERCA, plantear como una opción adecuada el tratamiento renal conservador en algunos pacientes, especialmente añosos, pero también valorar la elevada comorbilidad. Y es útil conocer factores de supervivencia como herramienta para este proceso de toma de decisiones compartida. Y, por último, en estos pacientes priorizar calidad de vida a través de un seguimiento estrecho en las consultas ERCAS que nos permitan, en el momento en el que nosotros veamos un deterioro, planificar de forma anticipada pues ese manejo integral, ese seguimiento junto con cuidados paliativos en fases finales de la vida. Gracias. Muchas gracias por la comunicación. ¿Alguna pregunta? Sí, el doctor Cigarram. Bueno, felicitaciones por esta presentación. Me llama la atención de que el Charlson no lo has ajustado por la edad, ¿me parece? No. Es que ahí es donde está la diferencia, por eso no te sale. Porque si a esos 4 le sumas los 4 puntos que tienen por los 80 años, te sale un índice de Charlson de 8. Eso es un tema importante. Y lo segundo, ¿usáis el test de elegibilidad donde te hacen un cribado? ¿Un test de qué, perdona? El test de elegibilidad. Ajá. No sé si... La verdad es la primera vez que lo escucho, no sé a qué te refieres. Pues me refiero que hay un test para saber, ¿sí?, de acuerdo con la situación cognitiva del paciente, la fragilidad, etcétera, pues te evalúa el paciente si es subsidiario para hemodiálisis domiciliar o diálisis domiciliarias y tratamiento conservador. No, la verdad que nosotros no lo usamos. Sí que es verdad que este estudio también, al ser de forma retrospectiva, hemos podido analizar cosas como la BARTE, la fragilidad, que eso sí que hubiera sido bastante útil. Igual de cara a un futuro estamos planteando de empezar a hacerlo. O utilizar el MOCA como trastorno, no sé si lo usáis o no, el MOCA. Ahora mismo no. Pues es un tema importante porque te orienta y te da información sobre hacia dónde puede ir evolucionando el paciente. Vale. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Pasamos a la siguiente. La siguiente comunicación se titula Patología neoplásica en pacientes incidentes en diálisis. Es un estudio multicéntrico español, NIDIA, presentado por la doctora Fabiola Alonso García. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de presentar este trabajo como comunicación. Los autores no tenemos ningún conflicto de interés para el presente trabajo. Y comenzar comentando que el riesgo de desarrollo de cáncer se encuentra incrementado en la población con enfermedad renal crónica, siendo este riesgo mayor conforme disminuye la tasa de filtrado glomerular. Esta asociación parece tener relación con la procedencia geográfica de los pacientes. En España, según las cifras del cáncer en España, los tumores más frecuentemente encontrados en varones son el de próstata, vejiga y colorectal, y en mujeres el de mama, colorectal y cuerpo uterino. Sin embargo, y a pesar de los datos de los que disponemos, en nuestra población española con RC no tenemos evidencia al respecto. Por ello, planteamos este estudio epidemiológico descriptivo, retrospectivo, transversal y multicéntrico español
con la participación de distintos centros a nivel del territorio. Y estudiamos pacientes incidentes en diálisis en un periodo comprendido entre 2015 y 2020 que tuvieran el diagnóstico de cáncer de manera previa o posterior al inicio de diálisis. Los datos fueron obtenidos de los distintos registros autonómicos de enfermos renales andaluces, canarios y cántabros. Y también participaron registros locales de los hospitales de Madrid, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre y el Infanta Leonor de Madrid. Identificamos un total de 824 pacientes incidentes en diálisis que habían tenido un diagnóstico de neoplasia, siendo la mayor parte de ellos habiendo sido diagnosticados de manera previa al inicio de diálisis, prácticamente el 80,4% de los pacientes. El tiempo transcurrido entre el diagnóstico de enfermedad renal crónica y el diagnóstico de cáncer fue de 5,4 años. Y esta fue la prevalencia global que nos encontramos en el tiempo a lo largo del periodo observado. De manera global fue estimada en torno a un 15% en todas las regiones y si observáis, la región participante con mayor prevalencia fue Cantabria y la de menor prevalencia fue Canarias, si bien en este caso se vio que conforme pasaban los años la prevalencia aumentaba. En el resto de regiones más o menos se acercaban a la media global del estudio, salvo en el caso de Madrid, en el que hubo un pico de incidencia en el año 2020. Las características basales de nuestra población fue de 70,4 años de edad media. La mayor parte de los pacientes eran varones, un 73%, la mayoría hipertensos, un 88%, casi la mitad eran pacientes diabéticos, fumadores, un 38,3%, un 3% de pacientes habían tenido una infección previa por virus C, VIH o virus B y el 12,2% de los pacientes habían recibido tratamiento inmunosupresor de manera previa. Respecto a la etiología de la RC en el momento de entrada en diálisis, estaban catalogados como nefropatía tubulointersticial crónica y enfermedad renal diabética como las causas más frecuentes y solamente un 12% o un 11% de pacientes habían tenido diagnóstico de glomerulopatía. Respecto a la enfermedad neoplásica, la mayor parte de los tumores fueron tumores sólidos, solamente un 11% de tumores fueron de causa hematológica y en el momento de inicio de diálisis un 31% tenían un tumor activo o tenían la enfermedad activa en ese momento y un 16,6% presentaban metástasis. Aquí. Respecto a los tumores más frecuentes que nos encontramos en nuestra población, en nuestra muestra, en el caso de las mujeres en amarillo, el tumor más frecuentemente presentado fue el de mama, seguido por el renal y posteriormente el de colon. En el caso de los varones, el tumor más frecuentemente encontrado fue el de vejiga, en segundo lugar el de riñón y en tercer lugar el de próstata y en cuarto lugar el de colon. Los porcentajes son parecidos a la población general en el caso del de colon, pero bastante superiores en el de vejiga y en el de riñón. Respecto a la evolución que presentó la muestra, a lo largo del seguimiento, un 36% de los pacientes fallecieron, de causa tumoral un alto porcentaje, el 40% de ellos, y de enfermedad cardiovascular un 21%, seguido por causa infecciosa. Y, sin embargo, y afortunadamente, un 6,1% de los pacientes recibieron un trasplante renal, siendo en estos casos los tumores implicados el cáncer renal, el cáncer de próstata y el mieloma. Por tanto, y a modo de conclusión, la prevalencia de enfermedad neoplásica en nuestra muestra fue del 15% entre todos los pacientes incidentes en diálisis, con un 80,4% de los casos diagnosticados de manera previa al inicio. El tiempo medio transcurrido desde el diagnóstico de enfermedad renal crónica al de neoplasia fue de 5,4 años. Tuvimos una mayor prevalencia de cáncer renal tanto en hombres como en mujeres respecto a la población general en España, así como una mayor prevalencia del cáncer de vejiga en el caso de los varones, y la prevalencia de cáncer colorectal sí fue similar a la de la población general por ambos sexos. El 36,6% de los pacientes fallecieron durante el seguimiento, pero afortunadamente un 6% recibió un trasplante renal y estos resultados podrían resultar útiles para la elaboración de guías específicas de screening en nuestra población con enfermedad renal crónica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
muchas gracias. Vamos mal de tiempo. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a presentar la última comunicación, la que quedó antes pendiente, que iba en segundo lugar. Tenemos aquí al ponente. Es el modelo predictivo de mortalidad en enfermedad renal crónica basado en Machine Learning, desarrollado con datos de 10.000 pacientes de 11 años. Lo presenta el doctor José Ibeas. Y nada. Bien, muchas gracias. Perdonad el retraso, que precisamente estábamos con el hackathon y se nos echó el tiempo encima. Bien, lo que voy a intentar es, en estos 7 minutos, intentar transmitiros lo que podemos empezar a hacer con inteligencia artificial con datos masivos de la Corte de Aguas, del registro catalán de pacientes de la Generalitat en el sistema de salud. Bueno, estos son las clásicas pirámides de la medicina basada en la evidencia. Y bueno, lo que estamos hablando ahora es que esto va a ser sustituido, probablemente antes de lo que nos imaginamos, por la medicina basada en los datos. No voy a entrar en detalle en esto, pero sabéis muy bien que la industria 4.0 nos ha permitido, y esto pasa ya en nuestro entorno, trabajar con datos masivos, trabajar en tiempo real y utilizar algoritmos que aprenden sobre la marcha con los datos que le metes. Y esto ha llegado a salud. Hay fundamentalmente 2 tipos de inteligencia artificial, de Machine Learning. Uno de ellos es el que se llama supervisado y otro se llama no supervisado. Fijaros que la inteligencia artificial se caracteriza porque yo le doy los datos a la máquina. La máquina, como ya tengo los resultados, es capaz de entrenar modelos de inteligencia artificial para el siguiente paciente que le meta, decirme ese resultado si se va a producir o no. Es el sistema supervisado porque digo lo que está pasando. Y el no supervisado son sistemas en el que me busca patrones ocultos sin decirle yo nada lo que va a pasar y es capaz de interpretar pues, esas variables de modo que busca relaciones entre ellas que ni siquiera yo he sospechado. Bien, existen muchos tipos de Machine Learning. Todos esos tipos de Machine Learning es importante conocerlo lo suficiente como para que cuando trabaje con los ingenieros saque el rendimiento. Si no, cuando compro un restaurante, si tengo 5 fantásticos cocineros, pero 5 cocineros son pasteleros, no me va a servir de nada. Por lo tanto, estamos condenados, y esto evidentemente aprovecho la ocasión para recalcarlo, para empezar a meternos en el mundo de la inteligencia artificial. Ya hay muchas publicaciones que empiezan a decir que no solo la iguala, sino que empieza a mejorar los datos de la medicina clásica. Y lo que está claro es que el problema que tenemos en insuficiencia renal es este importante gap de mortalidad que perdemos con el paciente de diálisis, 10-15% anual, que no somos capaces de predecir. Existen scores que nos intentan ayudar, pero nos gustaría individualizar este pronóstico. Evidentemente, lo que hay ahora son modelos que se basan en población general que no son extrapolables a los pacientes en diálisis y los pocos modelos que hay pacientes en diálisis tienen una escasa rentabilidad, con todo y que hay algunos que empiezan a ser prometedores. El problema más importante es que lo que necesitamos son datos predictivos precisamente a esos 2-3 años, que es cuando el paciente tiene más tasa de mortalidad. Y no los tenemos y sobre todo necesitamos confianza en estos resultados. Hace un tiempo, ya bueno, hace relativamente poco tiempo, publicamos la serie del Hospital de Parto de Referencia con todos los pacientes en diálisis de toda su historia, en el que de los 1.100 pacientes que habían pasado por allí, recogiendo todos los datos de las variables de los pacientes fallecidos, lo que habíamos visto era que teníamos una capacidad para hacer predicción muy importante. Veo que se me ha bloqueado el paso de diapositivas. No sé si soy yo o los de mantenimiento. Perfecto. Entonces, lo que se hizo fue utilizar datos masivos de diagnósticos, de laboratorio, de variables relacionadas con la hemodiálisis, es decir, todas las variables estructuradas que me permitían sacar toda la información del paciente de diagnósticos analíticas, días, etcétera, etcétera. Todas estas variables lo que hicimos fue estructurarlas en ventanas temporales. Utilizando, por un lado, redes neuronales y, por otro lado, también árboles de decisión, al final lo que vimos fue, curiosamente, que utilizando muchos tipos de combinaciones de variables, es decir, las elegidas por el clínico, las elegidas por literatura, las elegidas porque probablemente el random forest se elegía mejor seleccionándolas, o eligiendo todas las variables muy preprocesadas, nos sacaban la curva más potente, precisamente la que cogía todas las variables muy bien preprocesadas y no me dejaba ningún antintero. Eso sí, interpolando missing, vigilando balances, etcétera, etcétera. Bien, todo esto hizo que cuando lo escalásemos ahora, utilizando los datos de Aquas, con 10.500 pacientes de 11 años, utilizando variables
pues, de todo lo que podemos encontrar precisamente en los datos de hospital, diagnósticos, laboratorio, tratamiento, etcétera, etcétera, en la que después de estructurar todo precisamente el trabajo de los pacientes en preprocesados, exploración de las variables desde el punto de vista de ver en qué medida pues esas variables podrían aportar más o menos información, seleccionándolas, haciendo lo que se llama feature engineering, es decir, traduciendo las variables en sistemas de mejor aprendizaje con inteligencia artificial y, evidentemente, sacando las métricas, nos dimos cuenta que los datos que teníamos eran bastante prometedores. De hecho, utilizamos múltiples sistemas de inteligencia artificial, que no voy a detenerme aquí ahora, fundamentalmente para dos cosas. Una, para ver qué variables contribuían más al modelo y, por otro lado, para ver en qué medida las variables tenían una curva ROC o una robustez en la materia de confusión. Las variables que más influían, como veis aquí, eran la enfermedad renal crónica, como es lógico, la vasculopatía, la patología pulmonar, edad, patología digestiva, la estimación del filtrado glomerular, neoplasia, presión arterial e infección. Y esto con un orden progresivo. Y lo que vimos es que en las matrices de confusión, probando diferentes modelos, veíamos una sensibilidad y una especificidad que estaba alrededor de 0,80 y tantos %, con un valor predictivo de 0,80 y tantos y con una curva ROC en algunos modelos que llegaba al 0,90. Por lo tanto, la conclusión es que el Machine Learning supone una alternativa clara a la estadística clásica, que tiene una alta capacidad predictiva para la mortalidad y que probablemente lo que está claro es que esta capacidad de los algoritmos para generar precisamente con datos del mundo real, nos permitirán probablemente en un futuro más próximo de lo que nos imaginamos, hacer un abordaje en estos pacientes desde un punto de vista práctico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Esto es un tema muy complejo, el utilizar todos estos datos. ¿Cuánto tiempo es previsible que se pueda uno aprovechar de este tipo de análisis? Mira, esta es la pregunta del millón y lo más importante de esto es que, como somos médicos, no nos creemos nada que no validemos. Entonces, porque al final todo esto, y es el mensaje que hay que transmitir, tenemos que aprender a trabajar con ingenieros, evidentemente el lenguaje es mutuo, pero los ingenieros nos van a mirar a los ojos para preguntarnos las variables, su cribado y sobre todo la interpretación de las matrices. Pero en este entorno, los ingenieros van a testar in silico con nosotros que esto funcione bien. Y in silico ya hay muchísimas publicaciones. Pero hace 2 años solo había 40 y ahora unos 70, 80 modelos validados, clínicamente aprobados por la FDA. Es decir, que el problema está en que esto seamos capaces de validar prospectivamente. Claro. Y esto, la respuesta, evidentemente, es difícil darla. Pero lo que sí que es cierto que es prometedor es que con estos resultados lo que habrá que hacer en el sistema sanitario es que tanto los gestores, los departamentos y sobre todo nosotros formamos lo suficiente como para poder contribuir a esto e implementarlo, ¿no? Pero seguro que más cerca que nos imaginamos. Es decir, no serán decenas de años, serán unos cuantos años. Sí, porque además es un trabajo médicos, pero luego ingenieros, matemáticos, físicos. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Hemos acabado en tiempo, o sea que concluimos aquí esta sesión de comunicación. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, perdón. Perdón. Sí, que levante. Es que con esta luz que tenemos aquí no vemos nada. Perdón, gracias. Lo siento. ¿Dónde estás? Por aquí. Allí, parece. Al extremo. Mira, a la izquierda. Vale. Muchísimas gracias, muy buena presentación. Quería conocer, de cara a la calidad del dato, si ha sido fundamental, imagino que sí, tener acceso a toda la información estructurada y a la no estructurada, o si ha sido más importante una que otra para poder tener las variables que han logrado. No hemos trabajado con información no estructurada. Información no estructurada, para recordar un poco a todos, es la medición que se basa en variables que no están categorizadas en líneas y columnas, que es lo que actualmente trabajamos. Es decir, no estructurada es texto, es imagen, etcétera, etcétera. Hemos trabajado con información toda estructurada, es decir, diagnósticos, analíticas, tratamientos, todo aquello que es codificable. Y es toda la información, todo lo que está en el sistema de salud. El problema es que el trabajo preprocesado, como estadística clásica, lleva el 80% del tiempo. Ha sido durísimo. Y de hecho esto está a mitad, porque está hecho con grandes agrupaciones y agrupaciones. El feature engineering que hay que hacer aquí, es decir, la reclasificación y readecuación y reconstrucción y generación de nuevas variables, todavía queda trabajo, porque piensa que aquí están todos los tratamientos que tienen los pacientes. La posibilidad son cientos, de hecho son miles, varios miles. Y eso lo hemos hecho en grandes grupos que habrán que empezar a hilar fino, ¿no? Y esto es con parte de pacientes que ahora estamos ampliando la muestra. Probablemente nos queremos meter probablemente cerca de 500.000 de pacientes para empezar a escalarlo en progresión de insuficiencia renal, mortalidad asociada a patología renal, cardiovascular aislada, en comparación con la uremia, y ver en qué medida la uremia en sí puede hacer morir al paciente y fundamentalmente con patología cardiovascular, ¿no? O sea, que quiere decir que
diagnóstico, código de tratamiento. Sí, no, todo codificado, sí, todo estructurado, sí. Muchísimas De hecho, la idea del futuro de estos contratos hospitalarios es trabajar con NLP, con Natural Language Processing, con sistemas que permiten la interpretación del texto libre para empezar a sacar más información. Pero es otro mundo, es otra película. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahora sí, damos por concluida la sesión de comunicaciones. Muchas gracias a todos por su asistencia.